La Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la sección de secuelas del viejo régimen con la LIMET, y nos acompañan y nos da mucho gusto saludar a Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López, que nos traen una agenda pues de varios temas. Vamos a tratar de ser muy ejecutivos con el tiempo, pues porque justo el tiempo siempre va ganándonos la batalla. Buenos días, Adrián, buenos días, Astrid. Hola Nancy, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, saludarte y saludar igual a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Adrián, parece que tenemos un tema con el micrófono de Adrián, a ver Ya si lo podemos. tengo, ya lo tengo Listo. listo. Gracias. Bueno, pues eh, es que hay tantos temas que hay que hablar, tantas cosas que decir, pero algo que para nosotros es muy importante es que en Secuelas del Viejo Régimen tratamos de siempre estar en un actuar propositivo y en seguimiento también de esos asuntos que Contralínea ha tenido siempre la confianza y la disponibilidad para transmitir y hacer una caja de resonancia para que todas las ¿Quieres autoridades de nuestro país a conecta nivel como tú nacional y quieres? también internacional puedan contribuir al mejoramiento de los modelos de justicia en materia de derechos humanos. Hoy tenemos eh, tres temas importantes nacionales y dos internacionales de alta relevancia que también vamos a tocar. Y aquí vamos a tener, en primer lugar, presentar el caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía, esta persona que fue víctima de tortura por allá en el año 2008, que fue detenido en un contexto, este, pues, de fabricación de culpables en ese contexto en el que Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, estaban enfrentados con otros servidores públicos que estaban al frente de la seguridad pública y de los mecanismos de inteligencia y persecución de los delitos y concretamente en contra de Santiago Vasconcelos. Santiago Vasconcelos había estado siendo amenazado por García Luna y su equipo para que se sumara y se plegara a las decisiones del cártel de ellos, de esta delincuencia que organizaron y querían que participara dentro. Santiago se manifestó en contra, le hicieron señalamientos, amenazas y demás, y también entonces hicieron un montaje para llevar a a una, a una acción en la que se llevaron personas con algunos engaños, presentaron armas, bazucas, armas de alto poder y las detuvieron en las inmediaciones de donde sabían que transitaba Santiago Vasconcelos. No hubo ningún disparo de arma de fuego, no hubo mayores cosas, incluso a las personas las llevaron a prisión por los delitos de portación y posesión de esas armas y cartuchos y demás. Se le realizó el protocolo de Estambul. Aquí a Francisco Javier de la Cruz Mejía, a José Luis Ochoa Buzo y otro coacusado que otros peritos hicieron su dictamen y que lamentablemente ya él está muerto, no pudo salir de prisión con la libertad. Y entonces, en ese punto, Santiago Vasconcelos, aún así, cuando se le dice que había ese atentado, se utiliza grupos zorros del gobierno capitalino para que realicen la detención y tortura de los detenidos, y también en la Siedo se les tortura por parte del personal de la Policía Federal. A ellos se les lleva a prisión y tienen un martirio terrible, y que bueno, hoy estamos celebrando parcialmente que ha logrado la libertad absolutoria y para eso dejó a Astrid para que nos siga relatando sobre el devenir del caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía. Sí, gracias Adrián, gracias Nancy. Pues sí, ya como lo comentaba bien Adrián, hoy Francisco Javier de la Cruz Mejía ya se encuentra en libertad. Eso es algo que nos agrada mucho, que nos pone pues felices, pero la lucha no termina nada más con la libertad de Francisco, ¿no? Como bien ya mencionaba Adrián, él fue objeto
de una fabricación de un delito, fue víctima de tortura, y este caso pues es el claro ejemplo de que no hay un sistema de justicia adecuado, no hay un sistema penitenciario que realmente funcione como reinserción. Nos habla también de la deficiencia en los actos de investigación para detener a quienes cometen un delito. Nos habla de la impunidad que existe para quienes fueron detenidos y torturados sin ser culpables, como es el caso de Francisco. Y hay que mencionar que les tomó 16 años a las autoridades determinar que Francisco Javier pues no participó en los hechos que se le aquejan, ¿no? 16 años les tomó reconocer su inocencia y dejarlo en libertad. Y este caso nos deja ver ya a toda luz de lo que se valen las autoridades para generar un falso culpable a través de la tortura. Como bien se mencionaba, recordemos que Francisco Javier fue detenido el 17 de enero del 2008 a base de engaños, ¿no? Le ofrecen trabajo de seguridad privada en unos condominios, él acepta, lleva su documentación al lugar donde le citan, y ahí es donde pues una patrulla los detiene. Él fue en un inicio trasladado a los Dínamos, donde empiezan estos malos tratos, donde los policías le pisan los tobillos, le brincan encima, le golpean el cuerpo con puño, con la pistola, le golpean los testículos, la cara. Y en tanto esto sucedía, en tanto estos golpes eran practicados, había medios de comunicación presentes, que eso es algo que hay que resaltar, que le grababan el rostro y lo interrogaban, mientras pues por debajo lo estaban golpeando los policías, ¿no? Para que contestara lo que querían que contestara. También fue víctima de ahogamiento con una jerga con agua sucia, le obligaron a tomar esa agua sucia. En fin, no son muchos tratos y mucha tortura la que él sufrió estando en la Seido. En la Seido es donde más se hizo fuerte esta tortura, ¿no? Incluso él fue víctima de toques eléctricos aproximadamente durante 30 minutos, fue amenazado con desaparecer a su familia, todo esto con la finalidad de que él se declarara culpable de delitos que él no había cometido. De esto entonces, pues podemos desprender que la tortura, pues es el medio que utilizan los agentes para fabricar delitos o culpables, las amenazas, los golpes. En el caso de Francisco, pues este hecho ha perturbado su vida, ya que a pesar de que hoy en día se le otorga la libertad absolutoria, que eso es algo que hay que remarcar, él sale absuelto de un delito, es decir, que él nunca cometió ese delito. Esto se reconoce 16 años después, años en los que Francisco perdió a su familia, en los que sufrió y sigue sufriendo de las secuelas de la tortura, en los que se comprometió su salud y en los que se perturba su etapa productiva. Hoy Francisco, pues sí está libre, pero no hay una reinserción social, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene familia, no tiene recursos para sustentarse mínimamente, no tiene ni siquiera pues papeles de identificación porque todo lo perdió. No hubo un plan de apoyo para él para cuando él saliera en libertad. Solamente le otorgaron 10,000 pesos, pero dinero que se fue volando debido a la gran necesidad que él tenía en ese momento y bueno, sigue teniendo, ¿no? Hasta el momento. No hay un reconocimiento de él como víctima, ni hay una reparación del daño todavía. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Por lo pronto, pues que pueda conseguir sus papeles de identificación, su CURP, su acta de nacimiento, en fin, y que pueda conseguir un trabajo acorde a él, porque hay que mencionar que las secuelas que él presenta pues lo limitan mucho para hacer trabajos pesados y muy a pesar de eso, pues hoy ya pudo conseguir un trabajo como albañil, pero pues ese es un trabajo sumamente pesado para una persona como él en esas condiciones en las que él está, que producto de la tortura y de las lesiones que sufrió en las rodillas, pues él no puede, pues no puede caminar correctamente, entonces pues tenemos que la tortura, la violación a sus derechos desde que fue detenido afecta el proyecto de vida de las personas en esta situación, afecta el núcleo familiar que como lo vimos pues se destruyó
no hay un castigo para los responsables, no hay ninguno de los agentes detenidos por esta situación. Su familia de Francisco, pues toda falleció en circunstancias pues desconocidas, ¿no? Sus papás y su abuelo murieron, pues nunca supo a causa de qué. Su esposa murió, no sabe si de una enfermedad que ella padecía o a causa de qué. Y el tiempo entre la muerte entre cada uno es muy poca. A los 8 o 15 días de él estar en arraigo fue cuando fallece su abuela y su abuelo fallece 10 días después. Y entre los 10 y 15 días fallecen sus papás. Entonces, pues es una situación lamentable y estamos conscientes que la reparación del daño, no rezarse las secuelas emocionales que esto deja, pero pues por lo menos tendrá algo para poder salir adelante, ¿no? Y lo mismo buscamos para Antonio Barragán Carrasco. Vamos por un buen camino. El pasado 17 de junio salió esta resolución que emitió la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos, que tras 23 años de lucha, de insistir, de pedirle a las anteriores administraciones que reconocieran a Antonio como víctima, aportándole los elementos suficientes y necesarios, pues no se había hecho hasta este momento y celebramos esto, que pues es un gran paso para todas las organizaciones que estamos pues detrás del caso de Antonio, que no nada más somos nosotros, es una decena de organizaciones que están apoyando el caso de él. Y en esta recomendación pues se hace el reconocimiento pleno de Antonio como víctima de tortura, de malos tratos crueles y degradantes. Se reconoce y se acreditó que hubo violaciones a sus derechos humanos, y en esta resolución se señala que se desprenden evidencias contundentes, y así textual lo dice, evidencias contundentes que corroboran violaciones graves a los derechos humanos, tomando en cuenta el protocolo pues de Estambul psicológico y médico hecho por la Guardia Nacional, en la cual pues se concluyen que hay secuelas emocionales y físicas derivadas de la tortura. Y pues en primera instancia se señala que la detención ilegal violenta el derecho a no ser sujeto a una detención arbitraria, cuando pues el 22 de septiembre del 2001 él fue aprehendido en su domicilio en Baja California sin una orden de aprehensión previa, y además detenido por un particular y por el Policía Estatal de Morelos, Rey David, en compañía de otros policías de Baja California, y fue secuestrado. Y esto también hay que apuntarlo muy bien, porque se señala que él fue secuestrado, no hay flagrancia, no hay orden de aprehensión, y fue secuestrado junto a sus hijos, tiempo en el que fueron golpeados y torturados. Y cabe destacar que esta orden de búsqueda y de aprehensión en contra de Antonio fue dictada hasta diciembre del 2001, es decir, 2 meses después. También se señala que hubo una retención ilegal que viola el derecho a no ser sujeto a una desaparición forzada, cuando el 23 de septiembre del 2001, pues Antonio fue trasladado a Baja California Norte y luego de ahí a Ciudad de México eh, por avión comercial. Y en Ciudad de México, pues en el transporte colectivo metro, todo esto siendo objeto de golpes constantes, y el 24 de septiembre fue puesto a disposición, es decir, 2 días después, por lo que se acredita que hubo una desaparición forzada. También se señala que la declaración que se le arrancó fue ilegal y viola el derecho a la presunción de inocencia, cuando se entrega una copia de la declaración arrancada mediante amenazas, golpes, toques eléctricos, es decir, ¿no? Con esta tortura. Y pues también el derecho al debido proceso, que se violó al momento de que le arrancaron esta declaración bajo tortura. Eh, el derecho al acceso a la justicia, a la memoria y a la reparación integral del daño, toda vez que Antonio pues fue sentenciado en 3 causas penales a pesar de las inconsistencias y las arbitrariedades mencionadas. Y pues en relación a esto, de las peticiones que se presentaron para esta recomendación, pues la comisión hace el llamado a la solicitud de liberación a través de amnistía, que puede decretarse de acuerdo al artículo de la Ley de Amnistía de Morelos, el artículo 3, independientemente del delito. Si se cuenta con una recomendación de organismos nacionales o nacional o local,
de Derechos Humanos, donde se especifiquen estas violaciones a derechos humanos, pues podrá hacerse solicitud de esta, ¿no? Ahora, pues con esta recomendación es un requisito más que estamos teniendo, pero no sin antes mencionar que esta recomendación pues no ha sido aprobada todavía por las autoridades que deben de aprobarla, como es la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura de Morelos. Entonces, pues estamos en espera, hay que ser muy cuidadosos en esta parte, y en tal sentido también mencionar que la comisión le otorga el carácter de víctima directa a Antonio por violaciones graves a sus derechos humanos. Se da vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado para que haga el registro estatal y se le repare el daño. Se extiende también la recomendación al Ministerio Público para que agote los actos de investigación que están pendientes en el tema de tortura, que se garantice una reparación integral por violaciones y que se ofrezca una disculpa, ya sea personal o pública, por reconociendo estos actos de violación. Lo importante que hay que señalar aquí es que a 23 años de distancia, al fin, pues está reconociendo que Antonio fue detenido ilegalmente, que fue inducido mediante la tortura a declararse culpable de un delito que no cometió, que a 23 años se le reconoce víctima directa y se sugiere la amnistía como vía de liberación, aunque hay que mencionar que pues todavía faltan muchas cosas que hacer. Estamos pidiendo que se reconozca a su familia como víctimas indirectas, dado que pues sus hijos quedaron prácticamente en orfandad, ¿no? Al estar solos, sus padres también, que son personas ya de avanzada edad. Entonces, pues eso es lo que queremos. Estamos buscando que se reconozca las víctimas indirectas y que pues que esta recomendación se pueda ampliar a las otras causas penales, porque pues la tortura derivó de que se inculpara él en estas tres causas penales que él tiene abierta, Nancy. Sí, pues importante también señalar que estos 16 años que estuvo en prisión de forma indebida, injusta, inhumana, pues nadie se los va a restituir, y todas las pérdidas de las que ya nos hablaban, pérdidas familiares, pues también, o sea, indecible pues lo que ha pasado, y también esta situación que no es solo este caso, sino muchos casos donde personas inocentes están en la cárcel. Nos quedan 10 minutos escasos, si les parece destinamos 5 minutos a los casos de tortura, nos presentan 2 casos, y 5 minutos a revisar también el tema de la OTAN, importante pues que se sepa los daños. Evidentemente no vamos a ser exhaustivos aquí, pero sí lo que significa esta organización del Tratado del Atlántico, pues como parte de las guerras más terribles también que sufre la humanidad. Por favor. Sí, no, gracias, Nancy. Nada más hay que no perder de vista, vinculamos el caso de Antonio con Genaro García Luna, que amigo personal del señor Eduardo Gallo y Tello, facilitaron y propiciaron que se hiciera todo este entramaje en contra de él por ser parte de la organización campesina de la Sierra del Sur. Y bueno, estamos hoy avanzando. De la misma manera, en el caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está avanzando para que, una vez que tiene ya la sentencia, cuyo eje vertebral es la tortura, y excluyó del caudal probatorio todas esas declaraciones autoinculpatorias y las inconsistencias que presentaron los agentes aprensores, lleve a buen puerto, se emita la recomendación y una reparación de daños. Lamentablemente, la ley para la ley de víctimas de 2014 y sus modificaciones no ha logrado poder garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas, y en este caso no hay recursos disponibles a la mano urgentes para brindarle a Francisco Javier, que ya está libre, condiciones adecuadas, primero incluso para tener su CURP, su acta de nacimiento, su INE y trabajo. Entonces es una situación que nos debe llamar a reflexión, por eso nos pronunciamos nosotros, porque todas las personas privadas de la libertad tengan pleno empleo con garantías de ley, y eso podría ayudar de alguna manera, uno, a reparar el daño que se le hace a las víctimas, dos, a que esa persona pudiera poder
ayudar al, a la manutención de sus dependientes económicos y él tener un fondo para que cuando se reinserte tenga las condiciones adecuadas y además ya tenga medidas de antigüedad, etcétera, etcétera, y prestaciones que la ley así le otorgan. Y en ese sentido, aunque no podremos ser exhaustivos, queremos tocar el otro caso, que es un caso que llamamos la atención porque quisiéramos que el trabajo de la Guardia Nacional ha avanzado de manera importante, ha hecho una labor bastante adecuada y por lo tanto tenemos que ir señalando aquellas conductas que de alguna manera se apartan de las normas y que se investigue y sancione a los probables responsables de la tortura de el señor Lorenzo Salgado Quesada, quien fue detenido en una persecución el 19 de octubre del 2022, por ahí a las 17 horas en Cuernavaca, Morelos. Aquí el hecho es que la falta de la debida diligencia hace que se cometan situaciones que ponen en riesgo la vida, no solo de la persona que va a ser detenida, sino también de los que están en la vía pública. Y en este caso, en el caso de Lorenzo Salgado Quesada, ahí tenemos la imagen de la camioneta en la que él viajaba y los impactos que, si bien es cierto que se le dispara también a las llantas, vemos impactos en la portezuela, en el cofre y cercano a la zona del medallón, que hablan de que esos impactos podrían haber puesto la vida en peligro de él y por las esquirlas totales en la persecución podían también dañar algunos transeúntes o colisiones que también se dieron. El hecho más grave de la detención de él es que él había tenido una cirugía meses atrás al momento de la detención y tenía mucha afectación de su brazo, de su hombro, y entonces él les dijo a los agentes aprensores que por favor, al momento en que lo estaban deteniendo, no no le golpearan en el brazo y precisamente eso fue lo que llevó a ellos a, a pisarle el brazo. Él tenía una material de osteosíntesis y en ese hecho se le refractura el brazo, ya no logra consolidar y tiene afectación para los movimientos de la mano, sobre todo uno de los extensores de la mano, y eso le dificultaría la deambulación e incluso el manejo. Se demuestra la tortura precisamente porque antes del hecho traumático intencional que le producen, él podía manejar, podía más o menos moverse y bueno, está ese asunto. Hoy él se encuentra preso en el reclusorio Oriente en espera de la determinación de la vistaduría de la CNDH en cuanto a la tortura. También la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura inició ya la investigación respectiva y esperamos que tenga un buen resultado. Y simplemente queremos pronunciarnos desde el ámbito internacional, haciéndonos parte de la Coordinadora Americana de los Derechos de los Pueblos y la Libertad de los Prisioneros Políticos, para pronunciarnos por Daniel Jadwe, este eh, preso político chileno, víctima de la guerra judicial y que ha despertado una gran cantidad de acciones de apoyo y de solidaridad en torno a este asunto. Y finalmente, para continuar, les pedimos que se sumen a la campaña por la libertad de Daniel Jadwe y también nos pronunciamos en relación al 75 aniversario de la OTAN, porque esta organización del Tratado del Atlántico Norte es una amenaza para la humanidad y estamos muy preocupados porque en el 75 aniversario de la OTAN se ha determinado aumentar la ayuda militar a un miembro que no es de la OTAN, que incluso asiste a la asamblea en Estados Unidos de la OTAN y que todo mundo hace colecta de recursos sacrificando el dinero de los pueblos de sus países que pueden servir para el desarrollo en lugar de
dar dinero para la cooperación para el desarrollo, el complejo militar industrial, que tiene un lobby muy fuerte a nivel internacional y está dirigido y encabezado por el ente sionista, por, esta, por este poder financiero del sionismo, está llevando a una escalada de conflictos armados y que eso nos preocupa mucho y desde aquí nos pronunciamos por las medidas de paz, porque los pueblos hagan el máximo esfuerzo para evitar el uso de las armas y sobre todo lo que empiezan a amenazar ya con las armas nucleares y comentar que también desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos nos pronunciamos en contra de el reclutamiento forzado de personas y pedimos que salgan todas las bases militares extranjeras en cualquier país del mundo porque representan no un elemento disuasor para la paz, sino un riesgo para la seguridad y probablemente generarse una situación de guerra. Estos temas los iremos tratando más adelante, pero insistimos mucho que le pedimos a el gobierno de Estados Unidos, al eje anglosajón y a sus aliados europeos que por favor detengan la guerra, porque el asunto es muy sencillo, sentarse a dialogar sobre la pertinencia o no de la existencia de las repúblicas independientes del Donbass, de Lugansk y de Donetsk para aceptar su referéndum y de ahí respetar. Esos países no se anexan a Rusia, esos estados independientes que el supremacismo los llevó a declararse independientes en procesos políticos, hoy no han sido reconocidos y han utilizado como pretexto para una escalada nueva de la renazificación de Europa y del mundo y que nos tiene en una situación muy grave. Son miles y miles de los muertos que han estado perdiendo la vida en una guerra que no es de quienes están ahí y vemos cómo muchos de los servidores públicos de Ucrania que están vinculados a la guerra viven tranquilamente sus hijos fuera de los lugares y no son víctimas de reclutamiento y la alta corrupción que existe en Ucrania hay que denunciarla. De la misma manera, seguimos reinsistiendo que ese conflicto de la OTAN, por ejemplo, no se hace nada para disuadir al ente sionista que tiene este genocidio continuado en la Franja de Gaza. Muchas gracias, Nancy, a todo el equipo de Contralínea y este espacio que es una caja de resonancia que ayuda a llevarle esta voz de petición desde el pueblo como garante a que nuestros servidores públicos y a quienes llevan las riendas de nuestro país actúen para ayudar a mejorar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Sí, muchas gracias, Adrián. Antes de que nos despidamos, Astrid, un último comentario, un minutito. No, pues nada más a invitar a la audiencia a que permanezcan atentos a estos casos que hemos presentado, que yo sé que el tiempo es muy corto para tanto, ¿no? Y para sobre todo para todo lo que ellos han vivido, pero que estén atentos, que se mantengan al pendiente de estos casos para que pues juntos podamos alzar la voz por ellos y seguir luchando por sus derechos, Nancy. Pues muchas gracias, Adrián, Astrid, que pasen muy buena tarde y pues les deseo también un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, adiós.